Miren ustedes la cifra impresionante de desplazados que ha habido en México en los últimos años. Es un artículo publicado en La Jornada de José Antonio Román. Escuchen ustedes. Se cumple una década de aumento permanente de los desplazados internos. Documentan que en los pasados 2 años en 14 entidades han ocurrido 141 éxodos. Temen que la cifra sea mayor, ya que muchos traslados se dan gota a gota y ninguna autoridad los atiende. La expansión de la violencia criminal de grupos delictivos y también de las operaciones militares diseñadas para combatirlos han sido la causa fundamental de un aumento permanente en los pasados 10 años desde el desplazamiento interno de decenas de miles de mexicanos. 6 de cada 100 mexicanos han decidido dejar su estado natal por razones de inseguridad y violencia, según estimaciones oficiales. Fenómeno muchas veces desapercibido y casi invisible, con una ausencia de leyes, políticas e instituciones para atender a las víctimas de manera integral. Este desplazamiento se confunde con mucha frecuencia con las migraciones intraurbanas y rurales urbanas, lo cual dificulta su identificación. Esta realidad, presente de manera notoria en cuando menos la mitad de los estados, agrava la ya profunda crisis de derechos humanos que vive el país. Para el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en el caso de México, este fenómeno aumentó de manera alarmante desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente el enano Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de la droga en México, situación que derivó, a su vez, en graves violaciones a los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias y creciente violencia entre las propias organizaciones criminales. Este clima de inseguridad y violencia lo que ha conducido al desplazamiento forzado de personas. En su informe global 2014, dicho centro, perteneciente al Consejo Noruego de Refugiados, señala que hay evidencias de que tan solo en los pasados 2 años, en 14 de las 32 entidades del país se han registrado 141 eventos de desplazamiento forzado masivo. Sin embargo, el centro no da cuenta de las cifras de traslado de personas que se da de gota a gota, cuando núcleos familiares pequeños de manera aislada también se ven obligados a abandonar su comunidad o población de origen a causa de la violencia, señalan diversas organizaciones, entre ellas la red Todos los Derechos para Todos y Fundar. Estas han exigido que el tema sea incluido de manera decidida en la Agenda Nacional de los Derechos Humanos. La encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, identifica que en los 5 años anteriores 20 entidades ganaron población por efecto de la migración interna, entre las cuales destacan Colima, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán, con un registro de entre 4 y 2 puntos porcentuales, está mal redactado, pero 11 entidades muestran números negativos, es decir, que han perdido población en su territorio, entre los cuales sobresalen la Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Michoacán. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una de las principales organizaciones que han estudiado el tema a profundidad y cuenta con varios estudios multidisciplinarios, advierte que a partir de su trabajo con las víctimas ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad política para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población. No hay registros o programas enfocados a su reconocimiento o atención. En su informe, Desplazamiento Interno Inducido por la Violencia, una experiencia global, una realidad mexicana, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala que este fenómeno ha sido complejo para el país desde hace décadas. En los años 70, los desplazamientos forzados fueron por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputa de tierras y recursos naturales. Así es que ya lo saben, 6 de cada 100 mexicanos se ven obligados a huir por la violencia. Y es muy interesante que se mencione en este estudio que en parte esta violencia es ejercida por los grupos de la delincuencia organizada, pero también por los criminales del gobierno, por los sicarios de la Sedena, de la Policía Federal, de la Marina, de todos estos cuerpos que armamos, pagamos con nuestros impuestos y llegan a hacer esto. Tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué le queda a la gente? Si se queda, se muere. Saludos, compas.